El Señor está aquí, el Señor le ama. No hay otro como el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de un cristiano que trabaja en liberación? Que crea. Lo primero, que crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Esa es la primera característica que tiene que tener una persona que va a trabajar en liberación, que va a trabajar echando fuera demonios, que va a trabajar dando consejería, ¿sí? Que crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón, que sea obediente a la palabra de Dios y no ponga en duda la autoridad sobre los demonios. La palabra del Señor dice que el Señor te ha dado autoridad a ti. Cuando tú crees en el Señor, tienes la autoridad para atar y echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a ir dando algunos versículos. Amén. La primera característica entonces es de un cristiano que va a trabajar en liberación, es que crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Y eso está en Juan 3, 35 al 36. Juan 3, 35 al 36. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre mío, Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios mío. Vamos en el nombre de Jesús delante de ti, mi Dios, para bendecir tu nombre, para declarar tus maravillas, para creer que usted está aquí, Señor, para creer, Dios mío, que usted es, Señor, maravilloso, Dios mío, que usted es quien da autoridad, Padre. Creemos, Dios mío, que usted es real y que usted está aquí para bendecir y para libertar, Dios mío. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias. No hay otro como el Señor, no hay otro, mi Dios. Gracias, Padre, en esta hora, mi Dios, ato todo espíritu de incredulidad, de duda, de engaño, en el nombre de Jesús, y lo echo fuera de este lugar, fuera de las mentes y de los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios mío, porque aquí hay buena tierra donde tu palabra, Dios, es sembrada y esa palabra lleva fruto y fruto en abundancia. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias por su preciosa presencia, por su Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Muchas gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Glorifiquemos al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Sí? Que crea, dice la palabra, en el Señor. El que cree en el Señor tiene vida eterna. ¿Sí? Lamentablemente, la palabra del Señor dice claramente que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, eso tenemos que tenerlo nosotros muy claro con respecto a la gente que nos rodea, ¿sí? A los hermanos, a la familia. Toda la gente dice creer en Dios. Toda la gente dice creer en Dios. Pero la palabra del Señor lo dice claramente, ¿sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Padre ama al Hijo, dice, y todas las cosas ha entregado en su mano. Le ha dado toda la autoridad a Jesucristo el Señor. Por eso es importante creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Sí? No solamente en el Padre, sino en el Hijo y en el Espíritu Santo. Toda autoridad ha dado el Padre al Hijo. Toda autoridad ha dado el Padre al Hijo. Todas las cosas, dice, las ha entregado en su mano. ¿Sí? Jesucristo, el Señor, fue el que murió por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Él murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad. ¿Sí? Él nos compró a precio de sangre bendita. Su sangre derramada fue la que nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados.
Por eso es tan importante, hermana mía, que prediquemos a Jesucristo, el Señor, que es el que da libertad a los cautivos, que es el que da vida, y vida en abundancia. Jesucristo el Señor es el que da vida en abundancia. ¿Sabe? Una persona que quiere trabajar en liberación, que quiere echar fuera demonios, tiene que tener bien claras las cosas de que debe creer primeramente en Jesucristo el Señor con todo su corazón. Colocar su confianza en Él. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Dice la palabra de Dios que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es tan importante que prediquemos a Jesucristo, que le hablemos de Jesucristo el Señor a las personas, a los parientes. Porque la gente dice, sí, pero si yo creo en Dios. Pero no es suficiente. No es suficiente. Hay que creer en el Hijo. Porque por medio del Hijo podemos tener entrada, como dice la palabra, al reino de los cielos. Por medio de Jesucristo el Señor. Solamente por medio de Él. Así que cuando le hablemos a las personas debemos explicarle eso muy bien. Sí, está bien que creas en Dios. Ese es un principio. Pero debes creer también en el Hijo. Porque Él pagó por ti en la cruz. Por medio de Él tú eres limpio de todos tus pecados. Por medio de Él, la palabra del Señor dice en Isaías 53, 4 y 5, dice que Él pagó por todos mis pecados y los tuyos. ¿Sí? Y por todas mis rebeliones y las tuyas. Y además dice, por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Amén. Qué importante es que prediquemos a Jesucristo. Una persona que va a trabajar en liberación, o una característica fundamental en un hombre que va a dar consejería, en una mujer que va a dar consejería, ¿sí? Que crea que Jesucristo el Señor, ¿sí? Es el único que puede cambiar y dar libertad a los cautivos. El único. ¿Cuántos dicen amén? El único que puede dar libertad a los cautivos es Jesucristo el Señor. Y a Él tenemos que predicar. ¿Sí? De Él tenemos que hablar. Porque si hablamos solamente de Dios, hermano, estamos negando, ¿cierto?, la deidad de Jesucristo. Tenemos que predicar a Cristo, resucitado. Amén. Él pagó en la cruz por nosotros, pero resucitó, murió y resucitó al tercer día. Y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre. Y lo que es más, está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por ti, por mí. Está intercediendo, mi hermano, por la humanidad. ¡Qué tremendo! Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El punto número 2 dice que sea obediente a la palabra de Dios y no ponga en duda la autoridad sobre los demonios. ¿Ya? Hay gente que puede pensar que no hay que echar fuera demonios. Si Jesucristo el Señor está aquí, así que se van a ir igual, dice la gente. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que echarlos fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tenemos que echarlos fuera. Tal vez usted, mi hermana, se conozca la palabra y diga, sí, es verdad. Otros como que no están ni ahí en volver a escuchar un mensaje acerca de liberación. Pero todos los días, mi hermano, nosotros tenemos que estar atentos a la palabra. Hijo mío, dice el Señor, está atento a mi palabra. Está atento a mis palabras. Qué hermoso es el Señor. Hay gente, hermana mía, que llega a la iglesia por cumplir, pero no por estar ahí con avidez de conocer más del Señor. De declarar, hoy día el Señor me es revelado en su palabra. Hoy día yo aclaro mis dudas. Hoy día yo soy libre. Hay muchos cristianos, mi hermano, cristianos que aún tienen que ser libres. ¿Sí? De la amargura, del rencor, de la falta de perdón, de tantas cosas. ¿Y quién viene a dar libertad a los cautivos? Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. ¿Sí? Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Nunca poner en duda la autoridad que nos da Dios, ¿sí? Que nos da el Señor. En Lucas 10, 17 al 19, Lucas 10, ¿trajo su Biblia?
¿Tiene su Biblia? Búsquela. Busque el versículo y léalo. ¿Ven? Tal vez usted diga, sí, pero yo ya me lo sé. Hermano, nunca aprendemos lo suficiente. Todos los días estamos aprendiendo. Hasta el día que tú vayas a partir de esta tierra, tú vas a estar aprendiendo del Señor. Así que nadie diga, yo ya lo sé todo, esa lección ya me la sé. Hermana mía, eso es altivez y soberbia, porque cada día nosotros, la palabra de Dios nos es revelada de una forma distinta en nuestras vidas. Amén. Qué tremendo es el Señor. Y dice la palabra del Señor, volvieron, dice, los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? ¿Cuál es la autoridad que te da el Señor? ¿Cuál? ¿Sí? Dice, hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice que nada te dañará. Nada. ¿Sí? Hay gente que todavía, hermano mío, es una vergüenza saber que hay gente que le tiene miedo a los demonios. Le tiene más miedo a los demonios que el temor a la autoridad de Dios. Qué terrible, hermano. Eso no puede ser. Un hombre o una mujer que ha creído en Cristo debe tener la plena confianza y convicción de que Jesucristo el Señor le ha dado autoridad sobre los demonios, ¿sí? Y que tú puedes atar y echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Te ha dado la autoridad el Señor, ¿sí? Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En una ocasión, nosotros subíamos al cerro a orar y nos encontramos con un grupo de hermanos de otra congregación, ¿sí? Que venían de vuelta y venían muy rápido. ¿Y por qué venían de vuelta? Porque se habían encontrado en el cerro que había un lugar donde iban a hacer sacrificio, ¿ya? De animales y cosas así. Y ellos le tuvieron miedo a los demonios. Escucha esto, cristianos, ¿sí? ¿Está escuchando eso? Le tuvieron miedo y se venían devolviendo rápidamente. ¿Y por qué se devolvieron? No es que ahí hacen sacrificios de animales, de gatos. Encontramos por ahí un lugar donde habían sacrificado animales. Y no, es que no podemos estar ahí. ¿Y por qué? Es que no podemos. No podemos, decía. Qué tremendo. Qué tremendo. Gente que siendo cristiana, asistiendo a la iglesia, ¿sí? Le tiene miedo a los demonios. La palabra del Señor dice que si Él te dio autoridad, tú tomas autoridad. Amén. Tomas autoridad. Cuando vas a llegar a un lugar, tú tomas y pisas fuerte. Gracias, Señor. Tomando dominio. Amén. Qué maravilloso es el Señor. El Señor está aquí. El Señor es maravilloso. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sabe? Nosotros teníamos cultos maravillosos, tremendos en el cerro. Y nunca ninguno de los hermanos que iba con nosotros se asustó y se devolvió porque estaban bien instruccionados. Si no hubiesen estado bien instruccionados, a lo mejor más de algunos se había devuelto. Y si no se devolvieron, es porque se les iba a retar. Se les iba a decir, bueno, ¿en quién has confiado? ¿En quién has creído? ¿Crees en Jesucristo el Señor o no? ¿Qué le parece? Qué tremendo. Así que aunque estuviesen tiritando, se quedaban. Y aprendieron, amén. Aprendieron a qué? A confiar plenamente en Jesucristo el Señor. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Mateo 18, 18 al 19. Mateo 18, 18 al 19. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Aleluya. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo
que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué hermoso es el Señor. Hablamos entonces de que características de un cristiano que trabaja en la liberación, primeramente, que cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Segundo, que sea obediente a la palabra de Dios y no ponga en duda la autoridad que te ha dado el Señor sobre los demonios. Amén. Y tercero, dice que sea un buen lector de las Sagradas Escrituras y sepa usar la palabra de Dios como la espada del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es usar la palabra de Dios como la espada del Espíritu? Que tú puedas hablarle al endemoniado con la palabra. ¿Sí? Con la palabra. Qué tremendo es el Señor. No hay otro como el Señor Jesús. Y declarar, ¿cierto? Mira, si estás enfermo, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Y dónde está eso? Salmo 107. ¿Qué versículo? 20. Gloria a Dios. Qué tremendo ser un buen lector de las Escrituras. Mi hermano, hay gente que quiere ir a echar fuera demonios y ni siquiera sabe dónde hay versículos que pueda usar para expulsarlos. ¿Sí? No creen en la palabra del Señor, no creen en Jesucristo el Señor, porque de no se preocuparían de estar leyendo las Escrituras, ¿sí? Para poder usar la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Qué tremendo es el Señor. El Señor está aquí, el Señor le ama. No hay otro como el Señor Jesús, ¿sí? En una ocasión, mi hermano, una de las primeras liberaciones en las cuales yo tuve que ir y echar fuera demonios fue en los comienzos del ministerio. Bueno, se llevaba ya unos 7 años en el ministerio, y un hermano de Achupayas sabía de una persona que vivía en Glorias Navales y que tenía problemas de demonios en su vida. Y ella tenía un matrimonio destruido, su familia destruida, por muchas cosas muy fuertes que le habían pasado cuando ella era pequeña. Y este hermano nos contó que habían ido otras personas a echarle fuera demonios. Y ella se manifestaba con tal violencia que los había salido persiguiendo, había golpeado a algunos. Y es verdad, eso había pasado. Y dice que orando, el Señor le mostró que tenía que ir yo a echarle fuera demonios. Y yo le decía, hermano, pero no se habrá equivocado usted, no habrá sido otra persona parecida a mí. Pero no yo, no se habrá equivocado él. No, me dijo, el Señor me lo dijo, tiene que ir usted. En ese tiempo yo era hermana, nada más. Y le decía, ya, ¿y cuándo tengo que ir? Mañana, tiene que ir mañana. Ya. Y ese día que él vino a decirme, estábamos en un culto en Forestal Alto. Yo le dije a una hermana, dije, bueno, ya, pero yo no voy a ir sola. O sea, yo sabía que iba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conmigo, pero también quería yo, en mi ignorancia, hacerme acompañar de alguien que fuera más grande que yo. ¿Está escuchando eso? Yo le cuento estas cosas porque uno las vivió y tuvo esas experiencias y muchas cosas, dudas o qué sé yo. Y yo le digo a una hermana bien grandota, que era la hermana, bueno, no voy a decir el nombre, ella ahora está en Villa Alemana, y yo le dije a ella, hermana, ¿usted me puede acompañar para que vamos a hacer una liberación allá a Glorias Navales? Y le expliqué y me dijo, ya hermana, vamos. Yo dije, ya, ¿qué hora nos juntamos? A la 1, en mi casa. Y ella me pasaba a buscar porque ella vivía en otro lado. Y llegó la 1 y ella no llegó, hermano. No llegó. Y yo le dije a mi esposo,
¿Y qué hago ahora? Me dijo, vas, tienes que ir. Y yo dije, ya, voy a ir, en el nombre de Jesús. No crea que dije así tan rápido voy a ir, pero dije voy a ir. Y partí, en el nombre de Jesús. Y me fui sola. Me fui en la micro. Nunca había orado más que ese trayecto, hermano, nunca, de verdad. Pero todo el trayecto de mi casa a Glorias Navales, Padre, tenga piedad y misericordia de mí. Imagínate orando, porque las dudas y las cosas que ocurren, ¿sí? Yo sabía que el Señor me había dado autoridad, pero tenía que aplicarla. Y mientras tanto le pedía ayuda al Señor. ¿Por qué se lo cuento? Porque tal vez usted algún día se pueda ver enfrentada a una situación como esa y tiene que clamar al Señor nomás y pedirle ayuda y confiar que Él le va a ayudar. Amén. Y llovía, hermano, llovía. Y llovía y yo decía, ya, hasta que llegó la micro allá y estábamos en Glorias Navales, me bajo y estaba el hermano con la hermana de esta persona esperándome ahí. Y yo me bajo y la primera sorpresa. Yo me bajé, los saludé. Y después les digo, mire, yo me sorprendía de mí misma, de lo que hablaba. Le decía, mire, nos vamos a ir de aquí para la casa marchando. Yo decía, ¿qué estoy hablando? Marchando. Y nos vamos a ir tomando autoridad en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Hoy yo me escuchaba hablar así, yo decía, Señor, esa no soy yo, ese eres tú, gracias Jesús. Y sabes tú que nos fuimos a paso fuerte caminando, era como del paradero 1,5 cuadras hasta la casa. Y llegamos allá. Y mientras tanto yo iba declarando que el Señor es el que estaba ahí ya en control de todo y que Él iba a hacer la obra y que la mujer iba a ser libre. Y llegamos a la casa. Y llegamos allá y estaba el marido, la esposa del hermano que me había ido a buscar al paradero. Y empecé a conversar con ellos. Y a preguntarle algunas cosas. No estaba la mujer endemoniada ahí, la trajeron después. Yo le dije, ya, ahora yo quiero ver a la persona que hay que echarle fuera demonio. Y la trajeron. Era una mujer grandota, hermano, grandota, morena, altísima. Y yo en ese tiempo era delgadísima, ¿sí? Muy delgada. Si ustedes conocen a mis hijas, así como ella era yo, muy delgadita. Entonces para mí ella era grande. Y yo le dije, ¿cómo está? Y ella no me miraba. No me podía mirar, no sé, no me miraba. Y la cara de endemoniada, ¿viste una cara de gente endemoniada? Generalmente son como feas, así. Sí, por los demonios que están dentro. No es la persona, sino lo que está dentro de ellos. Y no me contestaba nada. Y yo le dije al marido, ¿no hay un lugar más privado donde yo pueda hablar con ella? Mire, ¿cuándo? Si ya me habían contado que le había sacado la mugre a otros que eran varones, pero yo sabía que el Espíritu Santo de Dios estaba conmigo, sí, que el Señor estaba conmigo y que yo creía que el Señor me había dado esa autoridad, ¿sí? Después de todas las dudas que había tenido. Y me pasaron sí, me dijo él, hay un lugar, una pieza de costura donde usted puede entrar ahí. Yo le dije, ya, voy a entrar yo y va a entrar la hermana, la esposa del hermano que me fue a buscar. Y los demás, no, nadie más. Mire, de nuevo, Señor. Y tenía llave, ese dormitorio, esa pieza de costura tenía llave. Entonces ella entró y yo le puse llave. Más encima le puse llave, por dentro. ¡Qué tremendo! La confianza que te da el Señor. ¡Qué tremendo! Y sabes, comienzo a conversar con ella y ella empieza a contarme lo que le había pasado. Primero no quería hablar, pero luego ahí el Espíritu Santo hizo que ella hablara y me cuenta que ella había sido violada por su padre cuando ella tenía 9 años. Y entonces se le habían metido demonios a ella. ¿Ya? Pero lo que es peor, hermana mía, hermano mío, que ella se casó, tuvo hijos. Pero ella hizo lo mismo que hizo el padre con ella, lo hizo con un hijo. ¿Está escuchando eso? Esas cosas pasan, mi hermano. Es horrible. Muchas cosas que usted a lo mejor ni siquiera sabe, pero este mundo es así.
malvado, sucio. Y eso pasó. Y yo le dije que yo le iba a echar fuera demonios. Y ella me dijo que sí, que quería ser libre, porque la vida que ella tenía no era una vida. Hermano, había estado en el psiquiátrico, estaba casi loca, porque el diablo, después que te hace hacer cosas, te acusa y te hace sentir culpable. ¿Sabe qué pasó? Yo le dije que le iba a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y le dije a la hermana que estaba al lado mío, le dije: hermana, lo que tú veas, tú solamente adora a Dios, adora al Señor, exalta el nombre de Jesús. ¿Está escuchando eso? Sí, yo voy a echar fuera demonios, voy a dar las órdenes, y tú adora al Señor, tú adora al Señor, y declara las maravillas del Señor, no hagas nada más. ¡Qué tremendo! Y le dice que se pusiera de pie, y empiezo a hacerle que ella renunciara, ¿cierto?, a la falta de perdón, porque el padre estaba muerto ya hacía varios años y ella aún no lo había perdonado. Entonces le dice que renunciara, ¿sí?, a la falta de perdón al padre, y lo perdonara, y ella lo hizo, pudo declarar que lo perdonaba, ¿sí? Pero en un momento se dio vuelta hacia la pared, ¿sí? Y se dio vuelta así y se da vuelta para el otro lado, donde estaba yo. Pero cuando yo la vi, hermano, no era una persona normal, era como un mono. ¿Ha visto usted los monos? Tienen los ojos chicos, ¿sí? Pero los tenía en sangre. Ella tenía los ojos en sangre. ¿Y sabe lo que hizo? Se abalanzó sobre mí. Se abalanzó para golpearme como lo había hecho con las otras personas. Y yo tomé la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que dije? ¡Diablo, te ato! En el nombre de Jesús. Claro que lo dije más fuerte porque no estoy enfrentada a la situación, ¿me entiende? Pero en ese momento le dije: ¡Diablo, te ato en el nombre de Jesús! Fuerte. Mientras la hermana adoraba al Señor. ¿Sabe qué pasó? Cayó al suelo. ¿Está escuchando eso? En el suelo ella daba vueltas, pegaba patadas, se daba vueltas así en círculos. Mi hermano, qué tremendo el Señor, mientras yo le echaba fuera demonios. Y la hermana adoraba y adoraba al Señor. Qué tremendo el Señor. ¿Sabe? Esa mujer fue libre ahí, en esa liberación. Tan tremendo, mi hermano, tan tremendo, que la gente que estaba afuera golpeaba la puerta porque no sabían lo que estaba pasando y querían que les abriéramos. Mientras ella gritaba desaforada. ¿Sabe? Le damos tantas gracias al Señor porque ella fue libre. Fue libre, mi hermana, fue libre. Cuando ella se paró, se oró para que recibiera el Espíritu Santo, para que fuese sanada, para que el Espíritu Santo sanara todos sus recuerdos, para que fuese llenada con la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? Mi hermana, la cara de ella se empezó a cambiar. Cuando abrimos la puerta para que entrara el marido, mi hermana, lo único que hizo ella tenía su matrimonio destruido, no podía ver a su marido. Era una mujer totalmente distinta. Se abrazó del marido y le decía que la perdonara, que la perdonara, y ahí estaban los dos llorando con una cara totalmente distinta. ¡Qué tremendo el Señor! ¡Qué tremendo el Señor! Por eso hay que aplicar la palabra de Dios en la autoridad que te ha dado el Señor. Esa mujer fue libre hasta el día de hoy. Amén. Para la gloria del Señor. Está libre. Qué hermoso es el Señor. No hay otro como el Señor Jesús. Él está aquí. No hay otro como el Señor Jesús. ¿Sabe? Los demonios siempre se tienen que echar después del arrepentimiento, ¿sí? En el nombre del Señor Jesús. Llevar a la persona a que se arrepienta, a que se vuelva al Señor, ¿sí? A que confiese a Jesucristo el Señor como su Señor y personal Salvador. En Proverbios 28:13, la palabra del Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice, alcanzará misericordia. ¿Sí? El que encubre sus pecados nunca va a prosperar. ¿Sí? El que dice: no, yo estoy bien, yo no tengo problema, yo no soy pecador,
Está mal, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay ni uno justo, dice la palabra del Señor. Si no pecamos de una manera, pecamos de otra. Hermanos, si para nosotros es difícil mantenernos en santidad. Imagínate la gente que no asiste a la iglesia o que no está continuamente escuchando palabra de Dios. ¿Cuánto más difícil es para ellos? Si para nosotros es difícil, ¿sí? Que nosotros sabemos que no tenemos que llenarnos de ira. ¿Ya? Y a veces nos enojamos. Más de una vez. Y lo que es peor, el enojo no se nos pasa tan rápidamente. La palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero a veces, ¿cuántos días llevas enojado? ¿2? ¿3? ¿Una semana? Es mucho. ¿Sí? La palabra del Señor dice que si nos enojamos, nos desenojamos de inmediato. Qué tremendo el Señor. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Dios te da la libertad si te puedes enojar, pero ojalá no te enojaras, ¿cierto? El enojo, mi hermano, trae solamente problemas y dificultades a nuestra vida. Y debemos ser libres de ello. Así que tenemos que arrepentirnos. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, no solo el que los vive confesando todos los días y sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino que el que los confiesa y se aparta y deja de hacerlo, ¿sí? Y que al terminar el año, comenzó el año, cierto, enojándose, pero al terminar el año, se enojó 300 veces menos. Solo se enojó 65. Qué tremendo. Qué tremendo el Señor. Qué maravilloso el Señor. No hay otro como el Señor Jesús. ¿Sí? Hermanos, si vamos a ir a echar fuera demonios, también tenemos que nosotros estar en santidad. ¿Sí? No hay otro como el Señor Jesús. No hay otro como el Señor Jesús. No hay otro como el Señor Jesús. Sí, el Señor nos ha dado autoridad, pero antes tenemos que renunciar al pecado de temor, al pecado de duda, al pecado de enojo, de ira, de falta de perdón. El Señor tenga piedad y misericordia de nosotros. ¿Sí? Una de las cosas que más le cuesta al cristiano es, ¿sabe qué? Poder gobernar su carácter. El carácter, generalmente, el mal carácter gobierna la vida de las personas. Y aunque seas creyente, hermano, aunque seas cristiano, eso tienes que confesarlo y echarlo fuera, en el nombre de Jesús, y apartarte de ello. No hay otro como el Señor. No hay otro. ¿Sí? ¿Sabe qué importante es que haya arrepentimiento en nuestra vida y que nosotros cuando enseñemos a los demás, también le enseñemos sobre el arrepentimiento? ¿Sí? Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2, 37 al 40. Hechos 2, 37 al 40. Qué tremendo es el Señor. El Señor está aquí, no hay otro como Él. El Señor le ama. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Hechos 2, 37 al 40. Dice la palabra del Señor, así dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué tremendo es el Señor. Amén. Qué maravilloso es el Señor. No hay otro como el Señor Jesús. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sabe? Es importante que la persona se arrepienta de sus pecados. Cuando va usted a dar una consejería, lo primero que debe hacer es que ellos reciban a Jesucristo el Señor como su Señor y personal Salvador, y también que se arrepientan de sus pecados. Hacerles entender que lo que están haciendo es un pecado. ¿Sí? A veces hay gente, mi hermana, me ha tocado encontrarme con gente que está en adulterio. ¿Y sabe lo que dicen? Engañados por el diablo. Pero si Dios es amor, dice.
¿De verdad? Pero si Dios es amor, y lo que yo siento es amor, y tú tienes que empezar a decirle, mira, la palabra del Señor dice que Dios es santo, 3 veces santo, ¿sí? Y esto que estás haciendo tú, esto es adulterio, y la palabra del Señor condena el adulterio. Esto no es amor, este es un engaño del diablo, este es un pecado llamado adulterio. La gente engañada por el diablo te puede decir cualquier cosa, y tú tienes que llevarla a la persona a que comprenda y entienda que es un pecado. Qué tremenda es la palabra, amén. No hay otro como el Señor Jesús. El diablo va a engañar a la gente, la engaña de tal manera que crea la persona que lo que está haciendo está bien. Está bien. No tengo pecado en esto. Estoy bien. Tu deber, como consejero, como hombre de Dios, mujer de Dios, que va a llevar la liberación, es hacerle ver que está, ¿cierto?, en pecado y que tiene que arrepentirse de ello. El que encubre sus pecados, dice la palabra del Señor, no prosperará. No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No hay otro como el Señor Jesús. No hay otro. No hay otro. Amén. No hay otro. Qué precioso el Señor. Nosotros debemos ser salvos, ¿cierto?, de esta perversa generación. Enseñarle a las personas. ¿Cuáles son los propósitos de la liberación? ¿Sí? Los propósitos de la liberación son que Dios Padre tome toda la gloria, porque sin bendición los cautivos serán esclavos del pecado y de la enfermedad. ¿Sí? Que el cautivo sea salvo, que sea perdonado y que sea sanado también de toda enfermedad. ¿Sabe? La liberación, ¿para qué es también? Para que los creyentes, para que la gente, ¿sí?, la gente que está ahí y que va a creer al ver los milagros, crezcan en fe al ver el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en acción. ¿Qué le parece? Qué tremendo es el Señor. Hay gente, hermana mía, que da pena cuando no quieren que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de las personas, porque tienen miedo de lo que pueda pensar el otro. Pero cuando una persona, mi hermano, recibe al Espíritu Santo, cuando los creyentes crecen en fe al ver el poder de Dios en acción, cuando una persona es libre y cuando la persona es llena del Espíritu Santo y es cambiado su rostro y es libertada, y en vez de estar llorando después está alegre, cantando, llora de gozo. ¡Qué tremendo el Señor! ¿Sí? Hay poder de Dios ahí, hay poder de Dios, y la fe de las personas empieza a crecer, porque el poder de Dios lo están mirando en acción, lo están viendo, qué es lo que está haciendo. No hay otro como el Señor Jesús. Amén. ¿Sabe? Cuando hay liberaciones, la gente, mi hermano, empieza a decirle a los demás, ¿sí? El reino de los cielos empieza a extenderse con poder y gloria, ¿sí? Se extiende, porque hay gente que dice, ahí echaron fuera demonios, ahí, ¿sabe qué? Ocurrieron cosas tremendas, maravillosas. Yo salí de ahí cambiado, yo salí de ahí cambiada, ¿sí? Así que empieza a expandirse, ¿sí?, a extenderse el reino de los cielos, ¿sí? La gente empieza a creer, y toda la honra y la gloria es para el Señor. Por eso es importante que la persona sea libre, que sea libre. No hay otro como el Señor Jesús. No hay otro, no hay otro. Gracias, Señor Jesús. La palabra del Señor en Hechos 5, 13 al 15 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Qué precioso!
Qué maravilloso es el Señor. Cuando hay poder de Dios, la gente viene. Cuando hay poder de Dios, la gente llega. Porque quiere llegar a ver lo que está pasando, lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Qué tremendo es el Señor. No hay otro como Él, no hay otro como Él. ¿Sabe? Cuando ocurren milagros, la palabra del Señor dice que va a aumentar el número de creyentes, va a aumentar el número de personas, ¿sí? Hombres, mujeres, niños, todos van a llegar. Qué tremendo, el Señor está aquí, el Señor le ama, ¿sí? No hay otro como el Señor. Gracias, Señor Jesús. Imagínate lo que pasaba, era tanto, dice que sacaban a los enfermos a las calles, ¿sí? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Hermano, si puedes la prendes allá. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Que los creyentes crean en Dios. ¿Sí? Que los creyentes crean en Dios. ¿Cómo van a creer en el Señor? Al ver las señales. ¿Qué señales dice usted? Bueno, las señales de la gente cambiada, de la gente libre. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo el Señor, amén. No hay otro como el Señor Jesús. Y en Hechos 5:16 dice la palabra del Señor, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. ¿Usted cree, mi hermano, que el mismo Dios es el que está actuando hoy? ¿Que es el mismo Señor? Amén. La palabra de Dios dice que Él es el mismo de hoy, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí? La importancia, mi hermano, lo importante de todo esto es que nosotros le creamos al Señor y tomemos la autoridad para atar y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y van a ocurrir cosas gloriosas y maravillosas, amén. No hay otro como el Señor Jesús. Qué precioso es el Señor. No hay otro, no hay otro. Saben, mi hermano, tenemos que poner, ¿sí?, en las ciudades donde usted vive, sea Viña, Valparaíso, Limache, Quilpué, Villa Alemana, ¿sí? Tiene que poner en acción la palabra de Dios. Tiene que poner en acción la palabra del Señor, ¿sí? Para que la gente caiga a los pies de Jesucristo el Señor, para que caigan a los pies de Jesucristo el Señor y muchos sean salvos, ¿sí? Y muchos sean salvados y llenos del poder de Dios. Qué tremendo es el Señor. Y para eso usted tiene primero que usar la autoridad, echarle fuera demonios, predicarle acerca de que tiene que haber arrepentimiento, luego le echa fuera demonios, luego ora por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo es el Señor, ¿sí? Y en la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios será bendecido, amén. Y la persona empieza a creer, a cambiar, a dar señales de cambios, ¿sí? No hay otro como el Señor Jesús. El Señor está aquí, no hay otro, amén. ¿Sabe? También hay que orar por misericordia, por los cautivos. Cuando tú vayas a ir a echar fuera demonios, ora también para que Dios tenga piedad y misericordia por ellos, porque están cautivos, necesitan que Jesucristo el Señor los liberte. Tienes que amarlos para que el Señor pueda libertarlos, amén, para que tenga Dios piedad y misericordia de ellos, los liberte del poder de los demonios. Padre, en el nombre de Jesús, necesitan ser libres, Dios mío. Tal vez, mi hermana, tú eres el que cree en tu familia, pero tienes hijos, tienes hermanos, tienes familia, tienes parientes, tienes que orar por ellos. Tienes que orar por ellos para que el Espíritu Santo de Dios los toque. Tienes que orar por piedad y misericordia. Por piedad y misericordia. Qué tremendo es el Señor. El Señor está aquí, el Señor le ama. No hay otro como el Señor Jesús. Amén. No hay otro como el Señor Jesús. ¿Sabe? El pedir perdón por los cautivos es lo principal. El pedir perdón por los cautivos es lo principal para que haya liberación, para que haya restauración, para que haya bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Piedad y misericordia por los que están cautivos. Piedad y misericordia por los que no conocen al Señor. Amén. No hay otro como el Señor Jesús. Es muy importante colocar intercesores, gente que sea intercesor,
ahí donde tú te congregas, ahí donde tú vives, en tu sector. Sí, hermano, ayúdame a orar por el sector donde yo estoy. Y te pones de acuerdo con hermanos, intercesores, para que oren e intercedan por el lugar, por la población, por el cerro donde tú vivas, el condominio o el departamento o lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro como el Señor Jesús. Es muy importante colocar intercesores, hombres de oración, mujeres de oración, que oren a favor de los perdidos, que oren a favor de los que están en pecado, suplicar para que el Señor perdone y los liberte. Qué tremendo, amén. Qué maravilloso es el Señor. No hay otro como el Señor Jesús. ¿Sí? El Señor está aquí. El Señor le ama. No hay otro como el Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Sabe? No olvide que no todas las personas están endemoniados, ¿ya? Sino que hay personas que están oprimidos por demonios o están influenciados por demonios. No es lo mismo, ¿ya? Cuando las personas están poseídos por los espíritus inmundos, es otra cosa, porque no tienen noción de la realidad. Están... el espíritu inmundo se está manifestando todo el tiempo. Ya no tienen noción de la realidad, no pueden estar comúnmente en un lugar como una persona normal, sino que están totalmente poseídos, ¿sí? Así que acuérdese, hay 3 pasos: estar oprimido por demonios o influenciado, o estar atormentado por demonios, o estar poseído por demonios. Qué tremendo es el Señor, ¿sí? No hay otro como el Señor Jesús. No olvide nunca tampoco que los demonios no entraron cuando se manifestaron, sino que ya estaban allí, ¿sí? Ya se encontraban ahí. Desde el día en que la persona hizo un pacto con los espíritus, ya, por lo que por lo cual desobedeció a Dios. Qué tremendo es el Señor. ¿Cómo entraron los demonios a la vida de una persona? Primero, la persona peca contra Dios desobedeciendo. Hay gente que dice, pero yo no sabía. Bueno, pero ya después que llegó al Señor o llegó a alguien para que lo liberara, tiene que saber que primero pecó contra Dios, ¿sí? Faltando a los mandamientos de Dios, pecó contra Dios. Y ahí se le metieron demonios, ¿sí? Otra causa puede ser porque consultó ocultismo. Hay gente que consulta a los adivinos, el tarot, lectura de manos y tantas otras cosas, ¿sí? Participó en adivinación porque consultó con brujos o hechiceros, tantas cosas por las cuales permitió que entraran demonios, ¿sí? También porque no honró al padre y a la madre, también se le meten demonios a las personas, ¿sí? Porque fue maltratado también en la infancia o en la adolescencia, o por maldiciones familiares. Jamás olvide, mi hermano, la predicación del Evangelio. ¿Sabe qué es la predicación del Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Predique a Jesucristo el Señor, el que liberta a los cautivos, el que deshace toda obra del diablo. Gracias, Señor Jesús. Cuando usted predica a Jesucristo el Señor, predique el Evangelio de Jesucristo el Señor, la liberación de los cautivos va de la mano también. Amén. Predica usted a Jesucristo el Señor y luego viene la liberación. Es inevitable, ¿sí? Sí, porque la gente queda convencida de pecado al escuchar el Evangelio del Señor y quiere ser libre. Y empieza al día siguiente de que usted le haya predicado las buenas noticias, la palabra del Señor, luego viene a usted y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo este problema y a mí me gustaría ser libre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es el Señor! No hay otro como el Señor Jesús. El Señor está aquí. En Lucas 4, 18 al 19, y también está en Isaías 61, 1 al 4. Vamos a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar
el año agradable del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio de Jesucristo el Señor, predicar el Evangelio porque son buenas noticias a las personas, buenas noticias que los van a llevar a sanidad, a salvación, ¿sí? A liberación. Qué tremendo es el Señor está aquí, no hay otro como el Señor Jesús, no hay otro como el Señor, ¿sí? El Señor está obrando, está haciendo cosas tremendas y maravillosas, y Él está libertando a los cautivos, y Él deshace toda obra del diablo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios.